Listo. Bueno, pues muy buenas noches a todas, a todos, a todes. Les damos pues la más cordial bienvenida desde el espacio virtual y desde esta plataforma de Zoom del proyecto de divulgación de bioética y ambiente. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden irlo escribiendo, digamos, en el chat de aquí de la plataforma de Para Zoom. que te pueda ver ella. Pero quienes nos Quiero que me vean. visitan No, desde pero redes sociales, por favor podrían también colocar sus comentarios en Facebook y se los haremos llegar a la doctora Ira. Entonces, pues vamos a iniciar. Solo nada más les pido de favor que mantengan sus audios cerrados hasta que no tengamos el tiempo para la compartida de dudas, inquietudes, comentarios, preguntas. Bien. La tertulia del día de hoy lleva el nombre Crisis socioecológica, posibilidades desde la educación ambiental crítica. Y nuestra ponente es la doctora Irama Núñez Tancredi. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM. Una de las vertientes de su actuación ha sido la conservación de los ecosistemas de los pedregales remanentes en Ciudad Universitaria, aprovechando dichos espacios como aulas vivas para la educación ambiental. Ha diseñado e implementado proyectos para promover la cultura ambiental en la Facultad de Ciencias como resultado del trabajo colaborativo entre estudiantes y profesores, además de promover la cultura ambiental en proyectos transdisciplinarios como el rescate de algunas barrancas y ríos de la Ciudad de México. Además, ha sido uno de sus intereses más importantes bajo el enfoque de los socioecosistemas, teniendo como elemento fundamental la participación social. Pues muchísimas gracias, Irama, por haber aceptado esta invitación a las tertulias bioéticas del proyecto de divulgación de bioética y ambiente. Te damos la más cordial bienvenida a nuestra comunidad y bueno, te cedo la palabra, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, pues encantada de estar aquí en este proyecto importantísimo. Y, ay, perdón. Y bueno, pues voy a iniciar. Gracias también por la presentación. Perdón, hubo aquí un... Ya, listo. Muchas gracias por la presentación y pues nada, estoy en verdad muy agradecida y también agradezco a todos los que están conectados, tanto en el Zoom como en el Facebook. Pues hoy o sea, son las 8 de la noche de una tarde, noche lluviosa y caótica de tráfico y demás. Entonces, y bueno, es viernes también por la noche. Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo que nos estén acompañando. Entonces, bueno, pues voy a compartir la pantalla. Me dicen, por favor, cuando ya se vea. Y no sé si me escucho bien. Todo perfecto, te vemos, te escuchamos muy bien. Perfecto. No sé, ¿se ve la pantalla? No, aún no. Todavía no. Es que hice algo primero. A ver, esperen. Aquí está esto. No, es que, a ver. Ya lo tenía todo, ya lo teníamos todo perfectamente ensayado. Y ahora ya lo pasó. No te preocupes, suele suceder. Sí, no sé por qué no aparece aquí en el... ¿Tienes alguna dificultad? Quizá me puedas enviar tu presentación y yo la voy pasando. Sí, el tema aquí, bueno, el problema más bien es que es muy pesada. Espérame, es que está ahí. Aquí está, ya.
¿Ya se ve? Sí, Ah, perfecto. No, ya, ¿verdad? sí, sí se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, pues voy a iniciar, bueno, de inicio también, nada más comentarles que, pues obviamente me cuesta mucho trabajo hablar en poco tiempo sobre cuestiones de educación ambiental, pero bueno, ante la solicitud de Jacqueline de tratar, digamos, este tema, pues traté de hacerlo lo más sintético posible. Y también al final les voy a platicar de algunas de estas experiencias que pues he tenido en mi trabajo, digamos, como educadora ambiental, pues también para que conozcan un poquito algunos de los ámbitos en los cuales también nos podemos desempeñar, ¿no? Eso es muy importante mencionarlo para todas aquellas personas que eventualmente quieran dedicarse a la educación ambiental. Hay muchísimas posibilidades, muchas alternativas que podemos hacer y obviamente mientras más seamos en este campo, de la educación ambiental, por supuesto que será mejor. Entonces voy a empezar un poquito hablando sobre la crisis, ¿no? No me voy a detener tampoco mucho en cuestiones como de conceptos y todo eso porque nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Entonces voy a ir haciendo como un relato, una narrativa de esto que considere importante para presentarles a ustedes. Entonces, bueno, de inicio, la crisis pues ha sido también un asunto, ¿no? Desde hace mucho tiempo que ha sido abordado desde el cine, por supuesto, desde la literatura, ¿no? Y en diferentes etapas, me parece que desde los años 40, 50 es cuando empieza a haber obviamente toda esta inquietud al ver, sobre todo después de los años 50, al ver pues cómo se estaba transformando o se estuvo transformando el mundo, ¿no? Entonces, tenemos películas, por ejemplo, como esta de Dersu Salá, que para mí es una de las películas más importantes, el director es Akira Kurosawa, donde habla justamente de esta relación del ser humano con la naturaleza y cómo está compenetrado, ¿no? O cómo estamos compenetrados porque formamos parte de ella y cómo cuando nos sentimos separados, pues pasan muchas cosas, ¿no? Que son obviamente parte de esta crisis, ¿no? Aquí también, bueno, del lado derecho de ustedes tenemos esta película que se llama No veas hacia arriba o No mires hacia arriba, que trata sobre el tema muy importante ahora que tiene que ver con el negacionismo, ¿no? De ciertos fenómenos que suceden. Y abajo, pues una película clásica que es Telma y Luis, ¿no? Donde en un estado crítico, ¿no? Pues deciden simplemente tomarse de las manos y lanzarse al abismo y es digamos, una foto, ¿no? Donde, por ejemplo, el ex secretario de la ONU, Ban Ki-moon, en 2009 dice, tenemos el pie atorado en el acelerador y vamos derecho al abismo, ¿no? Refiriéndose pues sobre todo a la cuestión de cambio climático, pero desde luego a esta crisis ecológica. Dentro de la literatura también tenemos clásicos que son como Rachel Carson, ¿no? Con su La primavera silenciosa desde 1962. David Thoreau también desde los años 50, que es un autor también todos estos son norteamericanos, que es un autor que escribió un libro que se llama Walden. Él permaneció por 2 años en un lago en Estados Unidos, así totalmente aislado, y entonces él va haciendo estas reflexiones sobre lo que significa, imagínense, de la época, ¿no? Principios del siglo pasado, esta cuestión como de esta civilización y este consumo y esta modernización, digamos, del mundo,
¿no? Que él ya percibía, y además él ha sido un personaje importante en términos, por ejemplo, de desobediencia civil, era un rebelde, lo metían a la cárcel y todo eso. Les recomiendo muchísimo que lo lean, vale mucho la pena. Y Aldo Leopold, que escribió Una ética de la tierra, ¿no? Que son, digamos, estos autores que van sentando las bases de esta cuestión ética, ética ambiental, bioética, ¿no? Que bueno, ya sabemos que ha ido evolucionando. Y aquí en el fondo tenemos a Jared Diamond, que uno de los últimos libros que escribió se llama justamente Crisis, se los recomiendo muchísimo, ha escrito al menos 3 libros importantísimos que tienen que ver con el colapso, y bueno, ahí da cuenta, es un tabique y da cuenta, por supuesto, de muchos ejemplos y, y los va documentando, ¿no? Para darnos idea también de cuáles son los elementos importantes en esta cuestión de la crisis, que parece algo como muy, pues que no se puede describir, ¿no? Pero vamos, esta crisis también en la actualidad, antes se le llamaba crisis de civilización occidental, crisis ambiental, ahora es la multicrisis o la policrisis, incluso la crisis climática. Todo esto lo podemos ir encontrando en la literatura y en diversos eventos y demás. Y pues hablan obviamente de un momento crítico en la historia de la Tierra y definitivamente la humanidad pues está enfrentando estos grandes retos, ¿no? Que de alguna manera pues está tratando de encontrar soluciones, a lo mejor no son las soluciones que son necesarias ni lo suficientemente fuertes o contundentes como para poder revertir esta situación, ¿no? Y Jorge Riegman, que es un español, es un poeta, es un ensayista español, él nos dice, bueno, y también ha escrito mucho sobre ética, él nos dice que vivimos en un mundo de las muchas crisis, pero la más básica es la crisis de nuestra relación con la biosfera. Aún no hemos aprendido a habitar esta tierra. Fíjense cómo a lo largo de tanto en el cine y en la literatura y por supuesto también en la pintura, ¿no? Se habla mucho de esta relación con la biosfera, con la naturaleza, con el ambiente, ¿no? Es uno de los puntos medulares que, pues de lo que trata la educación ambiental, que ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, la crisis definitivamente es un fenómeno complejo, está ocasionado por diferentes factores, tiene diferentes aristas, eh, además tiene una evolución incierta, ¿no? Expresa obviamente las contradicciones del modelo de desarrollo hegemónico en el que estamos en la actualidad y desde hace mucho tiempo, ¿no? El modelo imperante, y además trasciende los problemas de orden biofísico o natural. Antes se pensaba que, bueno, que las crisis eran simplemente ecológicas, ¿no? Pero finalmente no podemos desprender lo ecológico de lo social, por supuesto, ¿no? También ha habido muchas reuniones, sobre todo organizadas en el ámbito de las organizaciones mundiales, ¿no? Como la Organización de las Naciones Unidas o la UNESCO, que es la encargada pues de tratar todas las cuestiones que tienen que ver con la educación. Y esta UNESCO se ha encargado, como les mencionaba, de ir desde el 72, ¿no? Más o menos, de ir organizando estos encuentros, estos congresos, estas cumbres, ¿no? Mundiales, donde se va discutiendo todas estas cuestiones que ya están saliendo a la luz, ¿no? Y que de todos modos en el ámbito, por ejemplo, de otras organizaciones de académicos y sobre todo de académicos, pues ya desde los años 60 se estaban lanzando, digamos,
estas preguntas, ¿no? De qué es lo que está pasando, no solamente en las cuestiones naturales, sino también sociales, ¿no? Que dan cuenta de esta crisis. Luego, entonces, tenemos hay muchísimas cumbres, ¿no? Hay muchísimos principios y cuestiones que se han ido firmando a lo largo del tiempo, pero esto también le ha ido dando de alguna manera un cierto cuerpo a la educación ambiental. Vamos a ver que la visión de la ONU y de la UNESCO no necesariamente es compartida por países, ¿no? Sobre todo aquellos países de nuestra región, de la región latinoamericana, o bueno, ahora le llamamos el sur global, ¿no? Y esto es muy importante porque todo lo que ha ido empujando, digamos, la UNESCO han sido ideas y han sido propuestas que provienen pues básicamente del norte global, ¿no? Y entonces ha habido de alguna forma también conflictos y muchos de ellos ha sido sobre todo a raíz del lanzamiento a la arena pública del concepto de desarrollo sustentable que surgió más o menos en el 87, bueno, no más o menos, sino fue en 1987, a partir de un informe, el informe Brundtland, que en realidad no es una propuesta académica, sino que es más bien una idea política, ¿no? Que obviamente pues ha sido muy controvertida, confusa, podemos estar también mucho tiempo hablando de ello, no creo que sea el espacio, pero todo este ambiente ha ido, por supuesto, influyendo en cuestiones de la educación ambiental, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con ello. Pero voy a hablar ahora un poquito sobre la educación ambiental, no me va a dar tiempo para más, pero sí mencionarles que la primera definición que encontramos, que en realidad no es una definición, es muy difícil definir a la educación ambiental, pero sí podemos eh, resaltar algunos elementos que la componen, ¿no? Y el concepto de educación ambiental se publicó por primera vez incluso en esta revista de educación ambiental, en este journal, en 1969, que fue el primer número y el primer volumen y el primer número de la revista. Y en términos generales habla de que la educación ambiental está dirigida a formar una ciudadanía que por un lado tenga un conocimiento sobre el ambiente, sobre el medio ambiente, por supuesto, los problemas asociados, pero que además esté consciente de cómo puede participar y cómo puede, proponer alternativas de solución. Esto para 1969, créanme que es muy revelador, ¿no? Y luego, a partir de aquí, ya hubo otros intentos de definir la educación ambiental, pero en esta ocasión me voy a dedicar a hablar más bien sobre la educación ambiental crítica, que la educación ambiental per se tiene que ser crítica, ¿no? Y otras cuestiones que ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, a partir de aquí tenemos ya otros investigadores académicos que han estado también trabajando en el área de educación ambiental, sobre todo en España, y ellos nos resaltan que la educación ambiental es una práctica social crítica y definitivamente se encarga de analizar las causas de los problemas ambientales, no solo las consecuencias, sino las causas. Somos muy dados a ver la consecuencia y entonces aplicarle la tecnología y con eso pensamos que se va a solucionar, pero en realidad no es así. Las causas y cuáles son las responsabilidades, por supuesto que son diferenciadas, ¿no? Hay personas más responsables que otras de la crisis ambiental o cualquier
cualquier adjetivo que le quieran poner por ahí. Y la educación ambiental, entonces, se encarga de esta transformación, no es un cambio, no es modificar conductas, es realmente una transformación, tanto en lo social, pero sobre todo en la educación en sí, ¿no? Es lo que platicábamos hace ratito Jacqueline y yo, que es muy importante esta propuesta también, ir revisando cuál ha sido la educación que nos ha atravesado a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Para poder irla caracterizando e ir identificando, pues, cosas que definitivamente ya no podemos seguir reproduciendo. Y tiene que ser una educación política, humanista, ética, moral, problematizadora, dialéctica, de pedagogía social y sobre todo comunitaria, ¿no? Es decir, tenemos que siempre recurrir a la cuestión de la comunidad, de otra forma no vamos a poder avanzar ni lograr las transformaciones que queremos hacer, ¿no? Y otro de los puntos importantísimos de la educación ambiental es que sí podemos tener estilos o buscar o lograr estilos de vida alternativos, pero buscando también la equidad y la justicia. Y estos dos elementos que van de la mano tienen que ser los principios de cualquier propuesta o de cualquier actividad que queramos hacer educativa ambiental. Luego, rápidamente, me voy con Lucy Sauvé. Lucy Sauvé es una investigadora que trabaja en Quebec y ella está como muy, muy sensible a toda la parte latinoamericana, ha estado trabajando muchísimo y ella pues ha escrito mucho y para mí es como alguien a quien seguir, ¿no? Y nos habla mucho de qué es la educación ambiental y todo eso, pero que nada más quería presentarles en esta ocasión que ella nos habla de la educación ambiental tiene ciertas dimensiones, cada dimensión corresponde a una función, digamos, y es esta lista la que les voy a mencionar rápidamente. Para ella también el objeto de la educación ambiental no es el ambiente en sí, sino de nuevo esta relación que establecemos con ese ambiente, los seres humanos, y también con el colectivo en el que estamos inmersos, ¿no? Y son estas dimensiones, la epistemológica, que responde o que reconoce, por supuesto, que hay muchos saberes, diferentes tipos de saberes que además son construidos de formas distintas, ¿no? Aquí dándole voz, digamos, a esta diversidad de culturas y de formas de pensar, ¿no? La ontogénica, que tiene que ver con cómo vamos nosotros desarrollando una identidad ecológica, cuál es el vínculo que tenemos con el mundo vivo. Y aquí también se incluye, por supuesto, la cuestión de la afectividad, ¿no? De las emociones, que muchas veces dejamos de lado, pero que son fundamentales. La otra dimensión así importantísima es la ética, perdón, que es esta búsqueda de significaciones y valores que vamos también construyendo, que no es una ética dada y hay que aprendernos de memoria, ¿no? Sino que también la vamos construyendo de acuerdo con nuestros contextos y cultura, ¿no? En general. La otra dimensión es la estética, que es esta expresión de sí mismo, ¿no? En el mundo, la celebración del mundo de la vida y que tiene que ver con cómo a través de las artes y a través de diferentes expresiones podemos manifestar qué es lo que estamos pensando, sintiendo, percibiendo de la situación, ¿no? Y esta es una dimensión que en los últimos tiempos ha sido como muy, muy, como que en educación ambiental ha tenido pues mucho auge, ¿no? Y en diferentes también contextos y ámbitos, pues precisamente por esa necesidad también de ir
conociendo qué es lo que percibimos y a partir de ahí, por supuesto, ir proponiendo algunas alternativas. Luego viene la dimensión crítica, que es este cuestionamiento, ¿no? De hacernos preguntas en términos por ejemplo, quiénes son los que se benefician de ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, quiénes se benefician con el extractivismo, quiénes se benefician con proyectos, megaproyectos, ¿no? Y también visibilizar, por supuesto, las relaciones de poder que siempre crean tensiones. La heurística, que es esta recreación de un mundo compartido y que nos llama a reconocer que podemos implementar diferentes proyectos, que somos, sí podemos hacerlos, es decir, es una dimensión también muy esperanzadora en términos de que lo podemos hacer. Hay muchos ejemplos también de educativos ambientales en este sentido. Y la última es la política, que nos lleva hacia el compromiso, ¿no? Hacia cuidar juntos lo que concierne a todos, ¿no? La educación, por ejemplo, pues, también es una cuestión política en términos generales. Tres de estas dimensiones, la crítica, la ética y la política, son aquellas que Lucy Sauvé vincula dentro de este gran concepto, esta idea que es la ecociudadanía. La política, ¿no? Ya la mencioné, pero tiene la idea de tejer, digamos, también y en la transdisciplina, en este actuar entre diferentes disciplinas y actores sociales, ¿no? La dimensión ética, que es el ambiente es un medio de vida compartido, donde también se nos propone empezar a tomar nuestras propias decisiones y acciones en común, ir trabajando en cuestiones de intereses en común, aunque seamos diversos en, en nuestras actividades, ¿no? Siempre hay ciertos intereses a los que nos podemos sumar y a los que nos podemos ir congregando para formar estas comunidades. Y la crítica definitivamente pues es esta relación de nuevo que establecemos con las realidades socioecológicas y es una toma de conciencia. Entonces, en términos generales, vamos viendo que la educación ambiental es un paradigma crítico porque promueve esta transformación. En general, bueno, eso es lo que deberíamos, digamos, de estar llevando a cabo en cuestiones educativas, ¿no? Fijarnos mucho en el aprendizaje significativo, en el constructivismo, ¿no? En esta cuestión de cómo entre diferentes personas se construye incluso el conocimiento y así es incluso en esta interacción, como podemos aprender los unos de los otros, ¿no? Enriqueciendo, por supuesto, este proceso importantísimo. También es una práctica reflexiva, tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿no? Ir, por supuesto, desarrollando este pensamiento crítico con acciones concretas. Bueno, ya mencioné los aprendizajes significativos, pero también ir como reforzando estos componentes, estos elementos en nuestra práctica educativa, ¿no? Que esto sea lo que en realidad guíe nuestra práctica, nuestras actividades y todo lo que se vaya construyendo en el aula, ¿no? En cuestiones educativas. Y también tener esta praxis, ¿no? Que es la reflexión-acción, es decir, reflexionar sobre lo que estamos haciendo y en estas actividades para que podamos tener este elemento de reflexión y a lo mejor podemos irlo cambiando, ¿no? E ir avanzando de esta manera. Y otra
o también en cuestiones educativas, ¿no? A lo mejor me estoy refiriendo, bueno, me estoy refiriendo, por ejemplo, en las aulas, pues conectar con las emociones, ¿no? Ya lo habíamos mencionado antes, construir relaciones de afecto, de conocimientos, y bueno, esto es en realidad lo que promueve este paradigma crítico. Ahora, eh, esa diapositiva, pues, habla de cómo se debería de hacer y se está haciendo, ¿no? En algunos contextos y en algunos ámbitos. Sin embargo, también hay algunas prácticas que no necesariamente van por ese camino, sino que son prácticas que hemos estado heredando justamente por la misma historia que ha tomado la educación ambiental, que obviamente se ha visto pues modificada por cuestiones mundiales, regionales y todo eso, y también porque se han impuesto algunas formas de educar, ¿no? En general. Entonces les voy a hablar de tres características de las que son muy eh, comunes en la práctica de la educación ambiental y una de ellas es esta alfabetización científica. Es esta idea de que mientras más conocimientos científicos tengamos, más vamos a modificar nuestras conductas y más nos vamos a preocupar por las cuestiones ambientales, ¿no? Y esto no es así, esto ha sido obviamente demostrado, se ha estudiado durante muchos años, no hay una relación directa entre conocimiento científico y preocupación ambiental. Hay en medio hay muchos otros elementos que tenemos que considerar, pero fíjense cómo muchas de las campañas ambientales que se lanzan de repente, pues se enfocan mucho en tienes que saber los nombres científicos, tienes que tener tal conocimiento, por ejemplo, en términos de cambio climático, ¿no? Que ahora es uno de los problemas principales, si seguimos con esta línea, pues entonces deberíamos de conocer la ciencia del cambio climático y cómo son los ciclos y todo esto, pero esto se ha visto que no necesariamente, repito, nos lleva a estos cambios y a estos comportamientos ambientales deseables. La otra característica de la educación es algo que se le ha llamado a algunos autores la educación instrumental, es decir, que esta acción educativa se reduce a una acción instrumental en términos de vamos a aplicar, tenemos el problema, lo que les mencionaba hace rato, tenemos un problema y entonces le vamos a aplicar alguna de estas tecnologías que siempre aparecen, ¿no? En esta cuestión como científica tecnológica y entonces con eso vamos a solucionar los problemas, ¿no? Sin embargo, esta forma de educación que también está como muy vigente, ¿no? Porque desde todavía seguimos digamos, en esta línea, eh, subestima muchísimas cuestiones que tienen que ver con las relaciones de poder, es decir, son asuntos que están despolitizados, ¿no? Y oculta estas responsabilidades diferenciales que les decía. Hay unos más responsables que otros de los problemas ambientales y hay que nombrarlos y hay que conocerlos, ¿sí? Porque de otra manera, entonces, las empresas, por ejemplo, nos van a decir, es que tienes que separar los residuos y como no los separas, pues por eso tenemos tantos residuos que nos están eh, eh, que los tenemos encima, ¿no? Cuando que en realidad, pues hay que ver, repito, las cuestiones, cuáles son las causas de que tengamos tantos residuos, ¿no? Entonces, sí hay
responsabilidades diferenciadas. Otra cuestión es que este tipo de educación no clarifica cuál es la base ética en la que está soportada, ¿no? Frente a la problemática ambiental. Los contenidos educativos generalmente son despolitizados y se promueve muchísimo en esta educación instrumental el individualismo, que es algo que la educación ambiental, por supuesto, no está de acuerdo, ¿no? Y bueno, aquí les puse algunos ejemplos. La solución no está en los mercados ni en la tecnología para abordar esta crisis socioecológica, ¿no? Y tenemos toda una gama, enorme gama de productos y de empresas y de actividades que se pintan de verde, pero que en realidad pues siguen haciendo lo mismo, pero un poquito como ya se dieron cuenta que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, pues es una pintada de verde, pero siguen, digamos, en sus producciones y todo esto de la manera que lo han seguido haciendo, ¿no? Bueno, aquí también tengo un ejemplo de estos dos memes, ¿no? De estas, pues sí, son memes, digamos. Compra lo que sea, desecha todo, cualquier cosa, pero no te cuestiones qué es lo que está pasando, ¿no? Y del otro lado, pues tenemos el hundimiento del barco y pues todos no se quieren perder la selfie o la foto del hundimiento del barco, ¿no? Y sí, ahora también nos enfrentamos en estas cuestiones, pues que casi todo está en las plataformas digitales, en las redes, en la web y ahora, por supuesto, en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí, pues nos podemos empezar a hacer preguntas de todo esto que vimos y que constituye la educación ambiental, cómo, cómo nos vamos a ir pues aceptando que así es la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son aquellos conocimientos o cuáles son estas actividades que tenemos que priorizar, digamos, por decirlo de alguna manera? Ahora, aquí ya voy a empezar a cerrar, digamos, con este asunto de la educación ambiental y lanzar esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la educación ambiental que requieren las sociedades en la actualidad, ¿no? Em, ya hemos mencionado aquí algunos puntos. Si alguno de ustedes quisiera compartir algo que se les ocurra, no lean lo que dice aquí de antemano, pero bueno, ¿qué educación ambiental necesitan las sociedades en la actualidad, no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque por supuesto que hay que hacer, no solo desde la educación ambiental, sino por supuesto que la transformación tiene que ser en otros ámbitos que van de la mano, ¿no? Pero, ¿qué se les ocurre que pudiera contestar a esta pregunta? Pienso en una educación ambiental que se base también en la afectividad ambiental. Ujú. ¿A qué te refieres con afectividad ambiental? Lo pensaba en cuanto a cómo nos han arrebatado igual como ese poder sentir, ¿no? Por las otras especies y ver a todos como objetos. Y justo como que nos han desensibilizado, ¿no? Y de pronto si alguien muestra como cierto afecto o cierta sensibilidad ante estas situaciones, es hasta luego objeto de burla. Lo pensaba un poquito para ahí, entonces como romper esas ideas creo que es bien importante porque de pronto igual se suele ver mucho a esas personas que lo ven desde ese punto de vista como débiles, ¿no? Entonces pienso que es muy, muy importante como esta parte de devolvernos la oportunidad de sentir y de sentir esa afectividad hacia las otras especies. Exacto, y acabas de tocar un punto muy importante que tiene que ver con
qué valor le estamos dando pues, a las demás especies que además pues, están aquí desde hace cientos de miles de millones de años, ¿no? Y que normalmente consideramos a la naturaleza pues con este valor instrumental, es un valor que tienen porque nos benefician a nosotros, ¿no? Como seres humanos. Pero en realidad, pues tienen un valor per se, simplemente porque están vivos y están aquí desde entonces, ¿no? Entre muchas otras cosas. Pero muchas gracias por poner el acento sobre este importante tema, que es un tema, ¿no? Ahorita lo vamos a retomar en estas otras propuestas que traje para ustedes. Obviamente integrar la sociedad y la naturaleza, los diferentes saberes que se construyen desde otras realidades, que a veces no son las nuestras científicas y eso, pero que finalmente son conocimientos y que dan cuenta de esta enorme diversidad cultural y de pensamiento que existe en el planeta, ¿no? Irene, Sí, interrumpirte, tienes una manita levantada allí. Leti Baez, por favor. Ah, sí, gracias. ¿Sí me escuchan bien? sí, Leti. Sí, pues yo creo que bueno, justo de eso hoy fue mi clase y creo que desconozco mucho de educación ambiental, pero no lo leí, ¿no? En la diapositiva, pero uno creo que sí es necesario este cambio de paradigma de muy occidentalizado de ver o sea, pensar que la naturaleza y el ser humano están como son aparte, ¿no? Punto y aparte. Una cosa son como lo natural, los animales, plantas, rocas, etcétera, y otra cosa muy aparte somos los seres humanos, ¿no? O sea, como superar ese paradigma, cambiarlo a algo más interdependiente. Y algo que a mí ahorita me llama mucho la atención es qué preguntas requieren las sociedades en la actualidad, pero creo o no estoy segura si se pueda como generalizar una educación ambiental, porque también creo que puede ser muy localizada, ¿no? O sea, como que siento que cada región incluso, cada cultura o cada comunidad, no sé si necesite un tipo de educación ambiental, pues que les resuene a ellos, ¿no? Porque cada quien tiene y crece en un contexto y en un ambiente muy diferente. O sea, que finalmente vamos a hablar de todas de las especies, ¿no? Vivas que habitan en el planeta, pero también siento que hay particularidades de ciertas regiones y entonces hay como que hacerlo ad hoc de, de cada región. Y algo que no sé si podría abordar después, que justo creo que una parte muy importante, aparte de la afectividad que ya dijo mi compañera, son los valores. O sea, a mí me llama mucho la atención el cómo incidir en esos valores que a mí me parecen como piedra angular para generar ciertas acciones. Entonces, bueno, yo creo que esos serían como esos tres elementos. Perfecto, muchas gracias. Y sí, también tocaste un punto importantísimo que tiene que ver con, bueno, para la educación ambiental no hay un manual, ¿no? Toma este manual y síguelo al pie de la letra. Sí hay algunos elementos, por supuesto, con los que puedes intervenir o puedes incidir. También hay elementos para hacer investigación en educación ambiental, pero no hay nada escrito, ¿me entiendes? O sea, no hay algo como tú dices, que te imaginas que cada región y cada contexto obviamente va a tener sus propias necesidades, va a partir de sus propias percepciones de su ambiente y por lo tanto va a ir generando sus propias propuestas. Esa es la idea, ¿no? No se necesita algo, bueno, no queremos, digamos, que haya algo impuesto, porque entonces estamos en contra totalmente pues de la idea incluso de la educación ambiental, ¿no?
Pero así se ha hecho muchas veces, y también tienes razón en mencionarlo, se ha hecho así, ¿no? Hagan esto. Y la educación ambiental que se nos ha impuesto, que es como muy general, es separa los residuos, ciérrale a la llave, apaga la luz, ¿no? Pensando que con esas cosas se va a resolver el problema, ¿no? Yo creo que son estas ideas que claro que han sido impuestas de alguna forma, pero que cada contexto tiene su propia realidad, su propio territorio que hay que conocer y por lo tanto, pues sus propias propuestas, ¿no? Sus propias alternativas. Aquí con esto de cambio de paradigma en términos de disciplinas, también, además de lo que mencionaste, me refería a que estamos acostumbrados a que todas las disciplinas están fragmentadas, ¿no? En el conocimiento en general, están fragmentadas y están puestas en cajitas que no tienen nada que ver unas con otras, pero se ha visto obviamente y a partir también de las propuestas y todos estos estudios de los sistemas complejos, de la complejidad, que es necesario que cada vez más haya una comunicación entre estas disciplinas para poder comprender y para poder entender de manera más integral, pues esta enorme diversidad en la que estamos, ¿no? Diversidad de muchísimas formas. Y también es necesario, de nuevo, como dicen estos autores, analizar y ver cómo nos estamos relacionando con la naturaleza. Por supuesto, reflexionar sobre la forma de ser y estar en el mundo y cómo lo entendemos en toda su complejidad. Este es el tipo de reflexiones que necesitamos hacer, por supuesto, ¿no? Dentro de la educación ambiental. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues eso ya en cada contexto y en cada ejemplo lo puede hacer de una manera distinta, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues a través de dinámicas, a través del mismo arte, ¿no? De diferentes expresiones artísticas, ¿no? Hay muchísimas maneras de cómo podemos hacer reflexionar a las personas sobre la forma de ser y estar en el mundo y de cómo podemos entender toda su complejidad. Y bueno, de eso, por supuesto, también hay ejemplos. A partir de ahora, entonces, digo, ya con las reflexiones anteriores y sus intervenciones, nada más voy a mencionar 3 ejemplos. Uno de ellos es ejemplos de educación en general y de educación ambiental en particular, que puedan romper, digamos, con esta forma tradicional de educar y que, pues, a la que estamos acostumbrados ahora, incluso las nuevas generaciones, ¿no? Yo lo he observado también en muchas de mis clases porque hemos tenido este diálogo, ¿no? De cómo has sido educado a lo largo de tu vida y bueno, pues casi algunos de ellos han sido educados igual que yo, que soy como de los años 50, entonces sí es como para preguntarse estas cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos esta persona, este educador brasileño, que si no han tenido la oportunidad, por favor, léanlo, escribió muchísimos libros, es un referente obligado en la educación crítica y de educación ambiental, por supuesto, ¿no? Es Paulo Freire. Él, por ejemplo, de todos los libros que escribió muchas pedagogías, pero aquí les traigo esta, que es la pedagogía de la indignación, ¿sí? Es decir, estos estados emocionales a los que muchas veces tenemos que recurrir para eh, desbloquearnos, para poder actuar, para juntarnos en colectivo y dialogar sobre muchas cosas que no están bien, que estamos viendo que no están bien y que realmente nos indignan, ¿no?
Y aquí él menciona las verdaderas acciones éticas y genuinamente humanas provienen de dos sentimientos contradictorios, el amor y la rabia, el amor humanista y la rabia o indignación política, ¿no? Aquí él, por supuesto, toda su pedagogía es política, es crítica, se los recomiendo muchísimo que por favor recurran a Paulo Freire. Otro de los movimientos que ahora están es el movimiento del ecofeminismo, ¿no? Que tiene que ver con mirar el mundo desde otro lugar. Una de las autoras que a mí me encantan es Yayo Herrero. Cualquier cosa que encuentren también de Yayo Herrero, ella la pueden encontrar mucho en YouTube, tiene muchísimas participaciones en YouTube y ella hace referencia a Vandana Shiva con esta frase que dice, la perspectiva ecofeminista proporciona claves necesarias para repensar las contradicciones actuales, ¿no? Del modelo hegemónico económico actual, revertir los imaginarios dominantes y proponer nuevas formas de relación con la naturaleza y entre las personas que permitan caminar hacia una cultura de paz. Entonces, esta frase de Vandana Shiva me parece que resume muy bien una de las muchísimas ideas, por supuesto, del ecofeminismo, ¿no? Pero bueno, Yayo Herrero también se las recomiendo muchísimo. Ella es activista y está también muy, muy presente en cuestiones de cambio climático y de todo eso. Ella es española. Y luego también les recomiendo a Arjen Valls, que es de Países Bajos, que tiene muchísimos años también escribiendo sobre educación ambiental. Y él recientemente publicó este libro, que es La educación transgresora, y desarrolla la importancia de las pedagogías de la resistencia, ¿no? Y en su opinión, esta educación transgresora puede darnos respuestas contrahegemónicas que pueden desentrañar estos mecanismos y pueden visibilizar, ¿no? Estos mecanismos de explotación, de opresión, de extractivismo, de colonización y de marginalización que de alguna manera también tenemos que conocer y que también necesitamos educar a nuestras generaciones, desde los niños, por supuesto, con los lenguajes y todo eso, pero todo esto está existiendo, ¿no? Y hay que educar en este sentido. Por supuesto, la transgresión y la disrupción siempre va a generar tensiones. De hecho, la educación ambiental crítica es incómoda porque se carga de cuestionar, ¿no? Entonces, bueno, a ver, espérate, no cuestiones tanto y mejor vamos a seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho, ¿no? Entonces, también por eso a los educadoras y educadores ambientales no nos ven con muy buenos ojos, pero bueno, no importa, ¿no? Ahí seguimos. Y justo en este espacio es donde puede haber esta toma de conciencia y esta transformación de la que hemos estado hablando constantemente, ¿no? Y bueno, pues todos estos movimientos de participación social, los colectivos, proveen estas utopías, ¿no? Y son concretas y también es necesario buscar alternativas viables. Bueno, hasta aquí ya casi voy cerrando. Hasta aquí hemos hablado pues de generalidades de la educación ambiental, pero sí quería mencionarles que independientemente de la educación ambiental que se da en las escuelas, bien o mal, ¿no? Como sea, que ha ido también permeando por ahí
con muchas dificultades y muchos retos. También hay una parte que hay que reconocer, que nombramos también educación ambiental y tiene que ver con precisamente todos estos movimientos activos, de gente activa, este activismo que de alguna manera está manifestando su inconformidad y que está uniéndose en colectivos, pues para hacer ruido, ¿no? Literal. Entonces, aquí les voy a pasar nada más algunas fotos, ¿no? Aquí tenemos el Fridays for Future que inició esta niña Greta Thunberg, ahorita la vamos a ver, esto es en México, pero bueno, tenemos, digamos, estas posibilidades que además, pues muchas de ellas son de jóvenes, que también es lo que necesitamos, ¿no? Los jóvenes. También aquí hay ejemplos de este muy sonado caso del derrame de una de estas mineras en Sonora, ¿no? En el norte de México, y que hasta la fecha me parece que no han podido solucionar ninguno de sus problemas, pero bueno, está la presión social, ¿no? A eso me refiero. Y aquí está también algunos ejemplos de estos chicos y chicas que están, digo, uno de los ejemplos es esta cuestión del cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí cierro mi presentación, muy rápida, pero sí quería como delimitar y remarcar, digamos, estas posibilidades que, que, que tiene la educación ambiental, por supuesto en lo formal, pero también en fuera de las aulas, ¿no? Y también hay una enorme necesidad, se ha visto, por supuesto, de ir conectando las aulas, la escuela, con la realidad que está allá afuera, ¿no? Porque muchas veces los estudiantes dicen, bueno, pero yo para qué quiero saber de tales y cuales cosas. Bueno, hay que conectarlo con tus realidades, ¿no? Con tu contexto, para que le encuentres un significado realmente a eso que estás viendo en la escuela y que también la escuela, perdón, la parte de afuera y la realidad invada la escuela, ¿no? Para que haya esta conexión muy importante. Entonces, bueno, ya nada más para cerrar, les voy a platicar pues algunas experiencias personales que he tenido en educación ambiental. Son cuatro de ellas y se las voy a ir relatando así pues muy rápido, ¿no? Una de las investigaciones en las que estuve participando fue en el Canal Nacional, aquí en la Ciudad de México. Es un canal que está por el surponiente de la ciudad. Y bueno, no es el sur, es el poniente, perdón, pero que eventualmente estuvo conectado con los canales de Xochimilco. Era toda una línea, ¿no? En la que antiguamente pues, se llevaban los productos de Xochimilco hacia el centro de la ciudad. Y este proyecto, bueno, fuimos contratados para hacer algunas actividades o más bien proponer algunas estrategias de cultura ambiental y para ello tuvimos que conocer, obviamente, porque a lo largo de todos estos 10 kilómetros hay muchísimas personas que están involucradas, que han ido formando colectivos a su vez, que están digamos, a lo mejor no interactuando de manera directa, pero que sí están interesados en ir trabajando cuestiones para conservar este espacio maravilloso, ¿no? Alrededor del Canal Nacional también hay barrios originarios, ¿no? Hay costumbres, hay festividades, hay toda una cultura asociada muchas veces o la mayoría de las veces, obviamente, al canal, ¿no? Y claro que hay que conocerlo. Lo voy a pasar muy rápido, pero bueno, hemos hecho transectos participativos con estos grupos que han estado
participando. Aquí les muestro algo que hicimos, un mapa cognitivo. Aunque ustedes no lo crean, este es un mapa invitamos a diferentes colectivos a lo largo del canal y les pusimos un papel en blanco y les dijimos, aquí están los plumones y ahora por favor ustedes dibujen el canal nacional y cuáles son sus principales problemáticas, cuáles son los espacios que más les gustan, por qué. En fin, fue un intercambio muy interesante de experiencias y de perspectivas. Esto lo dibujaron ellos, por supuesto, pero bueno, se quería mostrárselos. Luego, el segundo proyecto en el que he estado trabajando también, sobre todo unos 3 o 4 años antes de la pandemia, fue estudiando barrancas del surponiente de la Ciudad de México, aquellas barrancas que pues sabemos muchas de sus problemáticas, ¿no? Pero que lo que nos interesaba mucho era vincularnos también con los vecinos. En este caso les puse la barranca Mixcoac y también a partir de la interacción y los talleres participativos con ellos y como el reconocimiento del área, es que pudimos construir algunas propuestas para poder recuperar esta barranca Mixcoac, que seguramente muchos conocen y que llega incluso hasta Santa Fe, ¿no? Es esta parte donde también pues, se han ido construyendo muchísimas, se ha ido urbanizando, por supuesto. Entonces, también hemos trabajado en estas propuestas de cultura ambiental, todas contextualizadas, todas que salieron las propuestas de esta interacción con los habitantes y todas, por supuesto, se les ha regresado la información, ¿no? En informes y todo esto para que sean ellos, estos actores, los que lo puedan después implementar, ¿no? Esto ha sido también en colaboración con el Instituto de Geografía y con algunas alcaldías de la Secretaría de Medio Ambiente. Otra de los asuntos en los que he participado es en la Facultad de Ciencias. Formo parte de la Comisión para la Protección de los Pedregales de la facultad. Son estos espacios únicos, este matorral xerófilo que pues antes era lo que dominaba y que cuando llegó la universidad pues empezó son estos terrenos que parecían que no había nada en ellos, pero que resulta que es un ecosistema único, ¿no? Con especies nativas muy importantes. Entonces, lo que hemos hecho es acercar, invitar a personas en general, no nos importa que vengan de otras carreras o incluso de otros ámbitos, han llegado vecinos, por ejemplo, de la colonia Santo Domingo, y los invitamos a esta jornada sentipensante. Es una jornada que consiste en llevarlos a caminar a los espacios y empezar como a sentir el espacio, ¿no? A olerlo, a sentirlo con las manos, a escucharlo e ir manifestando a través aquí en este caso les pedimos que hagan un dibujo de lo que más les gustó, les llamó la atención de estos pedregales y bueno, así es como lo han hecho, ¿no? Entonces, esto también ha sido una experiencia muy rica, diferente, ¿no? Pero creo que hemos ido dejando por ahí alguna huella, pues, favorecedora. Y finalmente, otro de mis experiencias, y esta es reciente, tengo apenas en enero de este año entré a colaborar con la Fundación para la Protección del Bosque de Tlalpan, que está aquí, creo que muchos conocen este bosque, es un área natural protegida local, tiene un plan de manejo y lo que hemos estado haciendo es igual a través de metodologías participativas, averiguar cuáles son las percepciones. Aquí en la parte de arriba me reuní con
los fundadores de esta fundación, que son personas que originalmente fueron corredoras del bosque de Tlalpan, corredores y corredoras, porque se presta mucho, una de las actividades más importantes es justamente correr, ¿no? En el bosque. Y también hemos hecho acercamientos con la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Igual ellos como ven, cómo han percibido, digamos, el bosque, cuáles son las actividades que hacen, a qué se dedican. Es muy importante tener esta vinculación también con ellos. Y también hemos tenido una vinculación con corredores, que son los que van al bosque, ¿no? Y en la pared de atrás, la pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de correr en el bosque? Queremos conocer la perspectiva, cómo se sienten, para a partir de ahí también pues ir creando estrategias de educación ambiental. Y nada, cierro con esta frase de Ernesto Sábato que dice, pues les propongo entonces, con la gravedad de las palabras finales de la vida, que nos abracemos en un compromiso. Solo quienes sean capaces de sostener la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido. Y bueno, pues con esto termino y les doy muchas gracias por haberme escuchado. Y bueno, aquí están mis correos por si los quieren. Y voy a dejar de compartir para empezar con este diálogo. Gracias. Muchísimas gracias, Irama. Híjole, siempre es un gusto escucharte. Ahora, bueno, con muchos otros elementos, me encantó pues toda la bibliografía que nos recomendaste, las películas, o sea, todo lo que nos puede ayudar a conectar, ¿no? Con esta educación ambiental. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a iniciar con la tertulia en sí, vamos a platicar, si tienen algún comentario o alguna pregunta, por favor alcen sus manitas y estaremos aquí conversando. Fíjate que en lo que se animan los demás, yo tengo una inquietud que, bueno, salió allí, ¿no? Sobre las formas en las que vamos a diseminar este tipo de educación. Y aparecía algo que siempre he tenido como el ruidito, ¿no? De integrar pues otros saberes dentro de toda esta discusión que justo choca con lo que decías. A veces cuando hablamos de educación ambiental parece ser que en esta necesidad de tener conocimiento de la naturaleza o del medio ambiente lo dejamos como a datos duros. ¿Y qué pasa cuando queremos integrar en los saberes, pensando específicamente en los pueblos originarios, que de algún modo choca con el lenguaje científico? Esto no quiere decir que no sea válido, sino simplemente choca. Y dentro de incluso del propio gremio académico, yo he escuchado pues este desdén, ¿no? Hacia estos conocimientos porque no tienen de alguna manera pues ese sustento científico que tanto se busca desde la ciencia. Entonces, yo no sé tú qué piensas, porque justamente pensando, por ejemplo, en la agricultura, en la milpa como tal y la milpa versus quizá a los monocultivos, de repente me pone a pensar cómo este saber sobre todos estos químicos que digamos se vinculan entre el crecimiento del maíz, del frijol, de la calabaza y que permite que el suelo esté sano y además sea fértil, pues contrario a los monocultivos y al uso de herbicidas, ¿no? Entonces, esto sí me hace mucho ruido porque justo desde el desdén científico es como, ¿no? Que bueno, entre comillas, porque también no sé si dentro del propio eslogan de que todo ahora somos eco-friendly, pues ya todo es verde o sustentable, intentan o nos dicen que vamos a recuperar algunas prácticas de nuestros pueblos originarios, pero de facto no sé en la práctica si, por ejemplo, en el sureste del país, en el norte o en el centro, realmente sí lo estemos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo no me lo dejo así como una súper duda. ¿Tú qué piensas? Sí, bueno, también a reserva de lo que piensen los que estamos aquí
platicando Y no con te esto. los comentarios para ponerle mi nombre aquí. Em, sí, yo pienso que hay esta, ¿cómo llamarla? Tú lo llamas como desdén, yo lo llamo más bien como descalificación por parte de ciertas, de la ciencia en general, porque claro, esos conocimientos, como tú dices, no son, o sea, no se pueden cuantificar, no se pueden comparar, pues a través de un método, de una forma que es la que tradicionalmente ha caracterizado, digamos, a la ciencia, ¿no? A las ciencias exactas al menos, ¿no? Por supuesto, no tiene nada que ver con las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen otro objeto de estudio y por lo tanto tienen otras metodologías, ¿no? Pero si estamos hablando de las ciencias exactas, la biología y cualesquiera otras, siempre tenemos que medir todo a partir de estas formas, estos métodos para validar, ¿no? Tenemos que estar midiendo, pesando, eh, comparando, graficando, todo como muy cuantitativo, cuando que, pues, cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones sociales, pues sí, a lo mejor cuantificamos cosas, pero eso no nos funciona para poder entender la realidad, ¿no? Entonces, sí ha habido una cuestión así, ahorita se me fue la palabra, pero enseguida me voy a acordar, y pienso que hay que acercarse, o sea, si estamos haciendo algún tipo de investigación en alguna comunidad, pues hay que acercarnos, hay que aprender de metodologías participativas, de investigación, acción participativa y ubicarnos en en un espacio mucho más humilde, aprender a escuchar, que no es fácil, ¿no? Porque estamos pensando en nuestros conocimientos científicos y le queremos poder poner nombre a todo eso. Saber escuchar y tener toda la disponibilidad de aprender de los demás, ¿no? O sea, ellos tienen sus propios conocimientos que además han sido construidos pues a lo largo de toda su cultura, a lo largo de toda su historia, y nosotros no podemos llegar a imponer cosas. Sí lo hemos hecho y claro que muchos investigadores lo siguen haciendo, ¿no? Pero creo que eso está cambiando, creo que eso está cambiando y desde luego a partir de la educación ambiental, ¿no? Ya lo platicamos al principio, hay que llegar a conocer el contexto, no podemos decir, los problemas que tú tienes son estos, hay que escuchar, hay que acercarnos de manera participativa, hay que dialogar y tratar de conocer, ¿no? Más bien conocer qué es lo que están diciendo las personas, cómo lo están diciendo, y seguramente le van a poner un énfasis en cosas que a nosotros ni siquiera se nos habían ocurrido, ¿no? Entonces, sí es un cambio totalmente de paradigma, de forma de acercamiento y de forma de investigación, ¿no? Pero de otra manera, pues vamos a seguir imponiendo nuestra ciencia, ¿no? Y eso desde luego que cuando me refería también a esta cuestión de la alfabetización científica, no va por ahí, ¿no? Pero claro que cuesta mucho trabajo, ¿no? Para muchos de nosotros y pues hay que ir quitándonos, digamos, todas esas, esas ideas de que solo lo que nosotros bajo nuestros criterios científicos, pues son válidos, ¿no? Porque pues no es así. O sea, tiene que ver también con esta cuestión como de la occidentalización de la ciencia, ¿no?
y esta imposición, y bueno, con la decolonialización, decolonialidad, y bueno, toda una serie de propuestas que ahora están ahí, pero bueno, definitivamente sí existe y no queremos que se siga multiplicando al menos desde la educación ambiental. Pero no sé si ya me extendí mucho y tenemos más preguntas, Jacqueline. Muchas gracias, Irama. Mónica, Yalixa y luego Leti. Creo que Leti había alzado la mano primero. Ok, Leti, luego Mónica y luego Yalixa. Gracias. Este, pues justo hoy en mi clase, bueno, yo estoy estudiando la maestría en psicología ambiental y justo en la discusión de la clase de hoy fue mm, qué, qué es la educación ambiental, para qué sirve y por qué querríamos que las personas conocieran del ambiente, ¿no? Y entonces, em, pues creo que en la clase nos dimos cuenta que claramente no tenemos una idea de qué es la educación ambiental, que solo lo conocemos justo como comentaba, más hacia una alfabetización científica que educación ambiental, que ahora lo veo porque estas dimensiones no, ni yo las conocía ni las vimos en clase, ¿no? Tenemos la idea de que solo es como una educación muy bancaria, pues llevar información, y esperar que con esa información las personas tomen conciencia, cuando creo que no es tan sencillo, ¿no? Y como usted ya lo comentó, o sea, la información no es suficiente para que se haga algo o se cambie algo, ¿no? Y en este sentido, pues yo tengo dudas acerca de, nos quedamos un poco como en una idea al aire de pero ¿qué onda con la psicología? Digo, con la educación ambiental. ¿Será suficiente? ¿Tendrá que ayudarse de otras cosas? Yo admito que mi maestría es muy cuantitativa, y entonces de pronto nos preguntábamos cómo uno se asegura, por ejemplo, en estos proyectos que usted nos comenta, que me parecen muy interesantes, pues que efectivamente hubo una toma de conciencia, que se mantiene la comunidad haciendo algo, o sea, que ya a lo mejor por ellos mismos ya están cuidando su ambiente, ya están generando ideas para que se cambien políticas, no lo sé, ¿no? O sea, cómo, cómo hacer para que esa educación ambiental no se quede solo en eso que muchos de nosotros crecimos con eso. Yo tengo 34 años y pues para mí era como las ferias, si bien nos iba, porque soy de Tlaxcala, ¿no? Si bien nos iba de pues ferias de ciencias, pero pues con información súper básica y que realmente no volvíamos a aplicar nunca en nuestra vida, ¿no? Que solo nos llamaba la atención uno o dos datos que se quedaban en eso como datos interesantes, pero justo cómo escalar, o sea, en su experiencia, cómo se escala eso, a que no se quede solo en un dato interesante y que sí se haga esa conciencia, pero que aparte como que perdure en el tiempo, ¿no? Que yo creo que de mi disciplina es algo de un talón de Aquiles. O sea, que se mantenga ese, le voy a decir como esa conducta o ese hábito, ¿no? Entonces, sí me gustaría escuchar su opinión, porque en esta clase nos quedamos como que no hubo una conclusión, porque justo creo que nos dimos cuenta que no tenemos nosotros conocimiento y ahí está el otro punto que usted decía, las disciplinas estamos muy separadas, ¿no? Entonces, no por el hecho de que nosotros estudiemos psicología ambiental quiere decir que sepamos hacer educación ambiental. Claro, gracias, Leti. No, bueno, me acabas de hacer la pregunta así como dificilísima de contestar, pero bueno, una de las, digamos, como de los sesgos de la educación ambiental, porque tiene muchos sesgos, y sobre todo al principio digamos, de la constitución de este campo de la educación ambiental,
se pensó que lo que teníamos que hacer era cambiar las conductas y promover comportamientos. Bueno, tú eres psicóloga y tú sabes mejor que yo todo esto, pero para promover estos cambios de conducta, ¿no? Pero me parece que muchas veces, te estoy hablando de la historia, ¿no? Muchas veces se quedaban como en esta cuestión más como conductista, ¿no? Más como muchas veces en, en, en estas normas cívicas que tenías que cumplir y que por lo tanto ibas a cambiar el comportamiento, ¿no? Hacia eso, porque eso es lo que hay que hacer, es lo indicado, ¿no? Pero finalmente no hay en esta, digamos, en esto que te acabo de plantear, no hay digamos, no hay una verdadera educación. O sea, eh, estamos actuando porque alguien nos dijo que eso es lo que estaba bien y que eso es lo que hay que hacer para, para ser proambientales, ¿no? Pero en realidad no estamos teniendo ningún tipo de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ya les ponía el ejemplo de los residuos, que es el que siempre sale, ¿no? Y siempre vemos esta idea bueno, vamos a aprender a separar los residuos, ¿no? Y ya que los separamos en colorcitos y muy bonito, pues ya nos vamos porque ya cumplimos, ¿no? Ya este fue nuestro comportamiento esperado por parte de la sociedad, ¿no? Entonces nos vamos a nuestra casa muy contentos, pero en realidad no pasa nada, ¿sí? Desde que yo era niña están estas campañas, ¿no? Bueno, ponga la basura en su lugar y, bueno, porque además la gente tiraba los residuos a la calle, así abría la ventana del coche y tiraba todo a la calle, ¿no? Así era antes. Pero sí hay que ver que no está funcionando y no está funcionando porque a partir de la educación no hemos podido enfocarnos en las causas de eso, porque no conviene ver las causas, ¿no? Muchas veces no conviene, ya comenté que sí, desde la educación ambiental crítica, pues obviamente somos incómodos, ¿no? Porque nos estamos haciendo preguntas ahí incisivas y eso no está bien, ¿no? Digamos. Pero ahora, bueno, entonces me quedé en este cambio de conductas, ¿no? De comportamientos. Pero en realidad la educación ambiental va mucho más allá, eso va más allá, va a una transformación de la sociedad. Y a lo mejor eso que tú dices, los comportamientos, pues a lo mejor van a quedarse ahí, pero ya no es el objeto, el objetivo de la educación ambiental como se planteó muy al principio, ¿no? El cambio de hábitos, conductas, comportamientos, era, digamos, como una de las frases, ¿no? Que sobre todo en los años 80, 90, por ahí, se decía, es que queremos cambiar, pero en realidad, pues también nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿y por qué tenemos que cambiar a las personas, no? Claro, queremos que haya estas modificaciones, ¿no? Pero de otra manera, no imponiendo, no presionando, no enseñando esta forma incluso despolitizada de la educación, ¿no? Y más bien irnos a las responsabilidades, ¿no? Lo digo de nuevo, estas responsabilidades que, 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 pues que no vemos, que no nos gusta ver, ¿no? Porque son incómodas. Pero no sé si contesté a tu pregunta, Leti. Sí, sí, gracias. Para Y, no de mis compañeras, creo que en este sentido entonces entiendo
que la educación ambiental no solo es como antes se entendía y que creo que nosotros tenemos esa parte, o sea, somos ignorantes en ese sentido, no Mm, solo son conductas y hábitos, ¿no? Sino, como usted lo mencionaba, va más a otras dimensiones sociales, políticas, etcétera, ¿no? Éticas, ¿no? Críticas, todo eso. O sea, cuando hablamos de educación ambiental, no es, vamos a impartir educación ambiental, pues la educación ambiental no se imparte, ¿no? O sea, no es una materia, digamos, aunque a veces así lo vemos, ¿no? Porque no hay otra forma de incidir, por ejemplo, en el ámbito universitario, pero eso, es eso, ¿no? Más promover el pensamiento crítico, fijarnos más en toda la cuestión ética, la cuestión política, que no tiene nada que ver con los partidos políticos, sino en estos procesos, ¿no? Que son muy interesantes, que tienen que ver con las relaciones de poder, hacernos preguntas, y incluso con los chiquitines podemos empezar a hacerles preguntas, ¿no? ¿De dónde vienen las cosas? ¿A dónde van? ¿Dónde crees tú? A ver, averigua. O sea, podemos tener como muchas posibilidades pedagógicas para hacerlo e ir fomentando, digamos, y promoviendo este pensamiento crítico, político y ético, ¿no? Y hay que estar siempre vinculando con su vida cotidiana, con su contexto, y por ahí va la educación ambiental. No se reduce a los residuos y a apagar la luz, que es lo que nos han querido eh, inculcar o mostrar como eso es lo que hay que hacer, ¿no? Por eso es un campo de pelea, es una lucha constante, ¿no? Por ejemplo, en México, la educación ambiental pues empezó a adquirir más cuerpo a partir de los años 80, cuando que en el resto del mundo, aunque con sus vertientes también muy capitalistas, antes, ¿no? Pero digamos en México, pues podemos decir que es relativamente nuevo y este campo también ha tenido sus altibajos, pero bueno, yo creo que cada vez más nos vamos como poniendo de acuerdo y desde luego necesitamos más educadoras y educadores ambientales críticos, ¿no? Para ello, pues hay maestrías si quieres ir por la cuestión académica, pero también hay obviamente organizaciones de la sociedad civil que están haciendo, ya lo vimos, ¿no? Hay muchísimos ejemplos en esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Dama. Bueno, miren, ya tenemos 20 minutos. Vamos a hacer lo siguiente. Sigue Mónica, luego Yelixa y luego Arlen. Si les parece, vamos a ser concretos. Hacemos la pregunta o el comentario y al final Irama recupera para todos. Muy bien, entonces seguía Mónica, ¿no? O Yelixa. Yelixa, por favor. Según yo, Mónica. Sí, sí. Ah, No ¿me importa escucha? qué. Ajá. Mónica. Ya, apagué mi cámara porque tengo mal internet. Y primero que nada, siempre es muy chido escucharte, Irama. Gracias por compartirnos. Gracias. Y voy a intentar ser breve porque esto pues obviamente me lanza muchas cosas, pero justo la plática de hoy me llevó a una presentación de un libro en el que estuve hace un par de semanas de Jaime Luna, en el que habló de comunalidad y hablaba un poco de cómo, de, pues de cómo la comunalidad ha permitido y le ha permitido como repensar sus relaciones con las personas del lugar en el que habita, ¿no? Y eso me hace pensar mucho en lo que, en que a la hora de hablar de educación ambiental, los contextos son súper importantes y cómo la ciencia occidentalizada de pronto nos hace universalizar todo, ¿no? Y
nos impide un poco repensar lo que estudiamos y lo que hacemos, lo que enseñamos incluso, ¿no? Desde espacios no tan claros, por ejemplo, ¿no? Siento que en la ciencia le tenemos mucho miedo a la falta de claridad y de pronto sí, ¿no? Como que eso nos imposibilita un poco. Y él nos preguntaba, ¿no? ¿Cómo dejamos de intentar entender la vida sin tener que fraccionarla, ¿no? Y qué pasaría si en lugar de empezar a estudiar y de enseñar desde fuera, ¿no? Desde ver el mundo desde afuera, ¿qué pasaría si de pronto nos reconocemos siendo parte de, ¿no? Siento que ese es algo fundamental a la hora de hacer educación ambiental. Y me hace pensar mucho en una pregunta que decía como, ¿existo o investigo la existencia? Que siento que es un parte, y que es parte de este como de este enredo que se hace cuando hablamos de educación ambiental, ¿no? ¿Qué estoy haciendo cuando le estoy enseñando a las otras personas que reciclar es el camino, ¿no? ¿Será que sí? Eh, y pues nada, creo que eso, y pues a lo mejor valdría la pena repensar esto de poner al individuo siempre al centro, ¿no? Eh, pues ya, creo que es todo. Muchísimas gracias, Mónica. Después sigue ahora sí Yelixa y luego Arlem. Sí, gracias. Buenas noches. Solo como un poco para, bueno, no sé, comentar igual, como en relación a lo que me comentaba Irama al principio, bueno, hace un momento, o lo que preguntaba sobre este desdén, ¿no? Sobre esos otros saberes de las comunidades originarias. O sea, pues justo tiene que ver con esto que decían, ¿no? De la occidentalización, ¿no? El promover la ciencia como un discurso, ¿no? Hegemónico. Y pues a lo mejor, no sé, los pueblos originarios de hace un montón de siglos, pues no como tal decían, vamos a hacer educación ambiental, ¿no? Solo por su simple existir, su simple vincularse, ¿no? Justo como parte del medio, o sea, ellos pues cuidan, ¿no? Y preservan. Y sin tratar de romantizar, ¿no? A estas comunidades, pero pues ellos hacen un montón por la conservación de los ecosistemas de otras especies. Y entonces más bien es pues lo que atraviesa, o sea, tal cual es ese sistema, ¿no? Más que un desdén, es el racismo tal cual, ¿no? O sea, que niega, que invisibiliza sus palabras, que muchas veces yo en la carrera estudié biología y escuchaba como, ay, no, es que los pueblos no saben, ¿no? O no sé, como comentarios así como justo podría parecer desdén, pero en el fondo es un racismo, ¿no? Una profunda desinterés por saber que realmente esas comunidades, si bien tienen obviamente un impacto sus actividades también sobre el medio, porque pues al final todos ocupamos el medio, ¿no? Usamos, explotamos en mayor o menor medida a otras especies animales o vegetales o de las que sean, pero, o sea, su incidencia es mínima, ¿no? Si lo comparamos con estas agroindustrias o industrias más grandes, entonces, o sea, como que ese es el problema, ¿no? Este sistema, pues al final, y que de fondo justo creo que, creo que ese es el reto de la educación ambiental, ¿no? Más que, bueno, en las comunidades, bueno, en las urbes, ¿no? Más que promover solo el reciclado, justo es como hacer ese análisis, ¿no? Esa reflexión crítica, cómo es que este sistema, bueno, ese sistema económico y político, que está encabezado por sujetos, ¿no? Al final por personas, seres humanos con nombres y apellidos, no tienen una ética, ¿no? Mínima y no les interesa tampoco, ¿no? Si no, pues no se cometerían genocidios, ¿no? Masacres, represión contra los mismos ambientalistas, ¿no? Que defienden la vida. Entonces es como un reto enorme, ¿no? O sea, es terrible, porque ¿cómo le haces frente, ¿no? A eso, a quien no le importa la vida, o sea, genuinamente no le importa la vida. Entonces, no sé, no tengo realmente una respuesta tampoco, ¿verdad?
Pues creo que sí, o sea, desde nuestro lugar, pues es la apuesta, ¿no? Seguir como, pues haciendo estos encuentros, estas charlas, buscando propuestas. Creo que justo el acierto de la educación es la cuestión pedagógica, ¿no? Didáctica, de crear, ¿no? De la invención, eh, pues para rescatar pues recrear como saberes que pues que nos ayuden en esta reflexión y en esta construcción. Algo que pensaba también rápido es que, o sea, si a veces esta educación más que a los sujetos de a pie, pues tendría que ser más bien justo a los tomadores de decisiones, ¿no? Que si bien tal vez muchos no tienen una cuestión ética en su accionar, pues también sí están obligados por ley, ¿no? Pienso como en muchas instituciones, no solo en las secretarías de medio ambiente o educativas, o sea, desde la simple, no sé, el Palacio Municipal o la Casa de Gobierno, no sé, o sea, no, no reciclan sus desechos, ¿no? En Ciudad de México es por ley que tengan que separar la basura y pues en muchos condominios, en muchos lugares, esto no es así, pero desde quienes toman las decisiones o quien se supone que tendrían que hacer valer la ley, pues tampoco lo hacen, ¿no? Se repavimentan calles o no sé, aquí veo en mi comunidad y no ponen ni siquiera un bote de basura, ¿no? Ya menos ni siquiera para reparar. Entonces, como que se les tendría que exigir a ellos, ¿no? Como a gran escala, no sé, que los edificios de gobierno, todas estas instancias tuvieran mecanismos de producción de electricidad, pues de manera un poco más sustentable. No sé, pienso que tendremos que exigirles mucho más a ellos, ¿no? Que a lo mejor, no digo que a nosotras no, y obviamente tenemos una responsabilidad, pero pues ellos son los grandes responsables también, ¿no? Nada más, gracias. Sí, muchas gracias. Muchas Este, gracias. ¿Quieres que cerremos con Arlen y ya tu último comentario de cierre? sí, Gracias. Arlen, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, ahorita escuchando, recordé el inicio de la maestría en educación ambiental y todos al inicio de las lecturas era como, pero ¿qué hacemos, no? O sea, lees y empiezas a ver la complejidad y te pierdes en ello. Y yo creo que al final de cuentas, al final de la maestría te das cuenta que hay una gran diversidad de trabajar la educación ambiental y también hay como un despertar, ¿no? Hay que entendernos parte del sistema, o sea, estamos siendo jalados por un lado por toda esta información, como esta parte de ser, tú quieres ser parte, o sea, pertenecer al sistema que estás viendo en videos, en la música, pero dices, a ver, no, o sea, el camino pues para la construcción necesita ser muy crítico, ¿no? Crítico de ti mismo, crítico de lo que consumes, crítico de lo que lees. Yo pienso que hay mucha información ya, o sea, realmente hay de dónde tomar para ir como todos apoyando en la construcción de la educación ambiental. También creo que no necesitas tener el título de educador ambiental. Hay muchos educadores ambientales que no tienen título y tomarnos, creérnosla, ¿no? Que podemos ser educadores ambientales y bueno, pues también pues esa deconstrucción, ¿no? La deconstrucción que debemos trabajar todos los días. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Arlen. Ahora sí, Irama, vamos cerrando. sí, Muchísimas sí. Bueno, muchas gracias a Moni, qué gusto que estés por aquí, Leticia y también Arlem. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, no tengo nada más que agregar. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que quitarnos de pensar que somos el centro, ¿no? Hay muchas formas de acercarnos a hacer educación ambiental. En efecto, hay personas que no han estudiado absolutamente nada y que son educadoras y educadores ambientales en términos de esto que hemos estado viendo, ¿no? No necesitamos mayor cuestión académica y los hay y ahora el asunto es también pues, conocer
todas las experiencias. Eso es importantísimo en educación ambiental y con esto creo que voy cerrando, ¿no? Es muy importante conocer las experiencias de educación ambiental que estén haciendo, ya sea en lo urbano, ya sea en comunidades periurbanas o rurales, no importa, pero sí es muy importante ir conociendo todas estas experiencias porque son contextos distintos, ya los hemos visto por aquí. Y por ahí también dijeron, sí, en efecto, la educación ambiental, ya se me olvidó lo que les iba a decir. Se puede llevar a cabo en muchos contextos, pero la educación ambiental no es la única, no es el único ámbito que tenemos que trabajar para poder, no sé si salir o al menos vivir y sí salir de esta crisis socioecológica, ¿no? O sea, realmente necesitamos que haya cambios drásticos. También, por ejemplo, ya no les hablé de este movimiento que es el de crecimiento, ¿no? Que cada vez más, bueno, ok, está en el contexto del norte global, pero que cada vez está más creando expectativas, posibilidades. ¿Cómo nos vamos a, por ejemplo, al cambio climático? ¿Qué va a pasar cuando ya no podamos tener la vida como la conocemos hasta ahora? Porque claro que va a suceder, no soy apocalíptica, ¿no? O sea, va a suceder eventualmente, si seguimos así, ¿no? Pues vamos adaptándonos, pero también vamos disminuyendo muchísimas cosas, ¿no? El consumo de cosas, de energía, buscando alternativas. En eso también consiste la educación ambiental, ¿no? Buscando alternativas, pero no individuales, sino colectivas, de comunidades, que realmente puedan incidir en todo esto, ¿no? Y yo sí soy soy positiva, pienso que hay esperanza en todo esto, por supuesto, y creo que hay que enfocarnos cada quien en su área, ¿no? Pero desde luego la educación es fundamental pues, para poder abordar esto. Una educación distinta. Sí hay que cambiar a la educación, yo creo, ¿no? Y bueno, Muchísimas pues con eso creo gracias. que cerraríamos, Jacqueline. Muchísimas gracias, Irama, por haber estado aquí en la plataforma de bioética y ambiente, por hacer comunidad junto con todos los que estamos aquí, con todas y todas. Pues les agradecemos muchísimo a los que se conectaron, a los que también han estado revisando o viendo la transmisión en vivo. Mil gracias. Y bueno, ahí la doctora Irama dejó su correo electrónico, quienes quieran contactarla. Bueno, ahí está. Y bueno, síganos en nuestras redes, también en el proyecto, conociendo un poquito más sobre las actividades que estamos generando. Y bueno, y espérense algo de participación, una iniciativa de participación el próximo año. Muchísimas gracias y estén atentos a su correo electrónico, ahí les haremos llegar su constancia. Mil gracias, No, Irama. pues a ustedes, todos los que se conectaron, y sí, escríbanme si tienen dudas, si necesitan material, porque veo que aquí en el chat también es parte de esto, y bueno, hay algunos comentarios, pero bueno, muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, nos No, vemos. nada más quería, ay,